chicos, yo soy Sofía Díaz. Yo soy Camila Robledo. Paulina Badariotti. Bueno, somos alumnos de sexto año A, Colegio Nacional de Montserrat, y bueno, vamos a hacerles un tutorial. Les vamos a explicar los polígonos y sus generalidades, que es un tema que se ve mucho en tercer año. Y nosotros sabemos que sobre todo en tercer año empieza a costar lo que es la geometría, entonces bueno, vamos a introducir estos polígonos y les va a parecer cada vez más simple. Bueno, espero que este video les sirva. En la naturaleza podemos observar distintas formas geométricas, ¿no? Predominan en esta naturaleza las líneas curvas, mientras que los objetos construidos por el hombre son más bien rectos. Estas figuras se denominan polígonos y se clasifican en dos, están los polígonos convexos y los cóncavos. Bueno, cuando vamos a hablar de polígonos nos referimos a los polígonos convexos, mientras cuando queremos especificar van a ser los cóncavos. Ahora vamos a ver un poco los elementos en general de los polígonos, que un poco lo deben conocer, no es nada del otro mundo, sino para quedar en claro lo que son los elementos. Un ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer un pentágono. Si este es un pentágono, sus elementos, por ejemplo, son los vértices, que son los puntos que determinan el polígono. Son estos puntos, que le vamos a llamar con un nombre, letra minúscula, A, B, C, D y E. Otros elementos son los lados, que son los segmentos determinados por dos vértices, pero estos vértices son consecutivos. Entonces a eso se los llama lado, dos vértices consecutivos. Por ejemplo, el lado AB, elemental, ¿no? Mientras la diagonal es el segmento determinado por dos vértices, pero estos vértices tienen que no ser consecutivos. Entonces tenemos acá varias diagonales como AC. AC es nuestra diagonal. Bueno, con todas las otras que podemos marcar, pero son lo mismo, ¿no? Cuando no son consecutivos. Otro elemento que tenemos es la apotema, que es el segmento determinado por el centro del pentágono con el punto medio de cada lado. Es decir, en DC el punto medio sería este y esta será nuestra apotema. Si ponemos un nombre de centro O y P, sería nuestra apotema OP. Los ángulos interiores son los ángulos que son correspondientes a sus vértices. En el caso del vértice D, el ángulo interior va a ser también denominado D. Aunque a veces podemos utilizar las letras griegas, ¿no? El contorno es la línea, es como bueno, es lo que se denomina perímetro, pero es la línea quebrada. Bueno, sería todo el mismo polígono, ¿no? Que su nomenclatura es A, B, C, D, E. Ese es nuestro pentágono. Entonces este sería el polígono. Los ángulos externos son los adyacentes, ángulo interno. Por ejemplo, el adyacente, este sería nuestro ángulo externo. Después en el resto del video va a haber propiedades y se van a seguir hablando de estos temas de los ángulos externos. Y estos serían todos los elementos que clasifican el polígono. Bueno, ahora vamos a explicar qué es un polígono regular. Un polígono regular es aquel que tiene sus lados y ángulos respectivamente iguales. Bueno, ahora les voy a explicar la construcción de un polígono regular según el ángulo central. Bueno, van a necesitar un transportador y un compás. Bueno, ya ven, acá está hecho el círculo, pero yo me tuve que ingeniar un compás casero con una tiza y una boligoma, pero bueno, en sus casos ustedes lo hacen bien. También vamos a usar el transportador, este es chiquito, pero nos lo vamos a ingeniar proyectando. Entonces, tenemos la circunferencia y el ángulo, el punto central, sabemos que es O, el círculo tiene 360 grados. Entonces, por ejemplo, queremos construir un pentágono. Entonces hacemos 360 dividido 5, 72. Entonces, agarramos el transportador, lo situamos en el punto
Entonces, marcamos acá el lado de origen, 0, y empezamos a contar 72. Entonces, buscamos acá, más o menos, 72. Luego, vamos con la regla. A marcar. Bueno, una vez que ya marcamos el primer lado, la primera parte, agarramos el transportador. El transportador lo tenemos ubicado así, a 72. Pero luego, para marcar la otra parte, lo vamos a trasladar haciendo de cuenta que el primer lado que marcamos es el lado origen, 0. Entonces ahí volvemos a buscar 72. Volvemos a trazar. Y así sucesivamente. Una vez que ya marcamos las partes, empezamos marcamos los vértices. Los vértices son los puntos en donde se interseccionan las partes del polígono con la circunferencia. Entonces, una vez que ya tenemos todo, empezamos a unir los vértices. Y ahí nos queda formado nuestro pentágono, que tiene todos sus lados iguales. Y ángulos. Bueno, esta misma regla la van a aplicar para la construcción de cualquier polígono. De cualquier polígono. Bueno, o sea que está. Bueno. Esta misma regla la van a aplicar para la construcción de cualquier polígono regular, mientras utilicen el 360 y lo dividan por los lados del polígono a construir. Entonces, una vez que les dé el ángulo, ahí van a utilizar el transportador. Recuerden que es muy importante que el transportador lo vayan trasladando de acuerdo. Si este era el lado de origen 0, 72, como el ángulo que usamos, lo trasladen de nuevo al lado de origen 0 y así sucesivamente, porque así van a poder construir bien el polígono y no se les va a hacer un desastre. Bueno, ahora vamos a explicar las propiedades y vamos a empezar por la suma de los ángulos interiores. Entonces, si tomamos un polígono cualquiera y trazamos las diagonales desde sus vértices, vamos a ver que se divide en varios triángulos. Por ejemplo, este hexágono va a tener 4 triángulos. Y eso lo van a determinar con la fórmula que ya les mencioné antes, que es n menos 2. Ahí sabemos que el hexágono tiene 6 lados, entonces n va a ser igual a 6, por lo tanto va a tener 4 triángulos, que acá se ven. Entonces, en general, va a quedar dividido en n menos 2 triángulos, 4. Y teniendo en cuenta que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 rectos, entonces podemos determinar que la suma de los ángulos interiores de un polígono va a ser igual a la cantidad de triángulos que tenga en su interior, es decir, n menos 2, por la suma de los ángulos interiores de cada triángulo, que, como ya mencionamos antes, es 2 rectos. Y vamos a utilizar esta fórmula. 2 rectos por n menos 2. Y si ustedes utilizan esta fórmula, les aseguro que le va a dar muy bien el resultado de la suma de los ángulos. Así que, bueno, no se lo olviden. Es muy importante. Muy importante. Entonces podemos determinar que la suma de los ángulos interiores de un polígono
va a ser igual a la cantidad de triángulos que tengan en su interior, es decir, n-2, por la suma de los ángulos interiores de cada triángulo, que, como ya mencionamos antes, es 2 rectos. Y vamos a utilizar esta fórmula. 2 rectos por n-2. Y si ustedes utilizan esta fórmula, les aseguro que le va a dar muy bien el resultado de la suma de los ángulos. Así que, bueno, no se lo olviden. Es muy importante. Muy importante. Bueno, luego. La suma de los ángulos interiores de un polígono depende del número de lados. Entonces, Si tenemos cualquiera, mándale un número, cualquiera. para pausar ahí. Entonces, la suma de los ángulos interiores de un polígono depende del número de lados. Entonces, nosotros vamos a tomar como ejemplo el hexágono. Entonces, sabemos, suma de ángulos interiores igual a 2 rectos por n-2. En el caso del hexágono, vamos a hacer por 6, que son los 6 lados del hexágono, menos 2. Entonces, despejando, nos queda que es 720. Que la suma de los ángulos interiores de un hexágono es 720. Y bueno, y esta fórmula, como ya les expliqué, la pueden aplicar mientras vayan rotando, vayan cambiando el número de lados del polígono que quieran averiguar. Esta fórmula les va a servir para todo. Bueno, también si tenemos un polígono regular, para calcular cuánto vale su ángulo interior, sabemos que en un polígono regular tiene lados y ángulos respectivamente iguales. Entonces, para calcular cuánto vale el ángulo interior, podemos utilizar esta fórmula que ya vimos y si utilizamos esta fórmula nos quedaría ángulos interiores va a ser igual a esta fórmula, que la trasladamos como S, que será la sumatoria total de los ángulos interiores, dividido la cantidad de lados, que en este caso la cantidad de lados vendría a ser igual a la cantidad de ángulos, porque ya sabemos que son iguales ambos. Entonces, una vez que nosotros despejamos esto, nos quedan cuánto mide el ángulo interior. Lo podemos hacer como, por ejemplo, un hexágono, ¿no? Sabemos que va a ser 720. Dividido 6. Entonces nos va a quedar que su ángulo interior mide 120. Y así lo pueden hacer con cualquier polígono, pero solamente si es regular, si no, no se puede. Bueno, continuando con las propiedades de los polígonos, ahora vamos a ver la suma de los ángulos exteriores. Como había marcado mi compañera antes, los polígonos tienen ángulos interiores y los adyacentes a ellos son los ángulos exteriores. Se puede ver en un polígono cualquiera, en un polígono regular. Los ángulos exteriores como son adyacentes a los ángulos interiores, los dos sumados suman 180 grados, que podemos nombrar como dos rectos, porque son dos sumados, dan 2 de 90. O sea, aquí se puede ver claramente en el cuadrado, por ejemplo, que tiene ángulos de 90 grados, los adyacentes para llegar, como suman 180, van a ser de 90 también. La fórmula es 4 rectos. La suma de los ángulos exteriores es igual a 4 rectos. Se explica haciendo una operación. Esta es la demostración. Como esto es 2 rectos y en un polígono tenemos n lados, entonces la suma de los ángulos interiores y exteriores, o sea, los interiores con los exteriores todo sumado, da 2 rectos por n, que es la cantidad de vértices y lados que tiene el polígono. Ahora, con la propiedad anterior que habíamos visto, la suma de los ángulos interiores, sabemos que la fórmula para calcular los ángulos interiores es 2 rectos por n menos 2. Colocamos esto en una
resta. Vamos a restar la suma de los ángulos totales menos los interiores, porque nosotros queremos saber cuánto suman los exteriores. Entonces, la suma de los ángulos exteriores es 2r por n, que es la suma de todo, menos 2 rectos por n menos 2, que es la suma de los ángulos interiores. Acá, aplicando distributiva, nos queda que es 2 rectos por n menos 2 rectos por n más 2 rectos por 2. Acá estos dos términos se cancelan y nos queda que la suma de los ángulos interiores es 2 rectos por 2, es decir, 4 rectos. Y ahí se demuestra. Se puede calcular para cualquier polígono, puede ser regular como el cuadrado o uno totalmente irregular.